Mi padre siempre inventando tonterías. Lada. Apo se giró de repente. Ocúpate de esto, Prin. Tengo un compromiso urgente. La asistente observó con sorpresa cómo la jefa, por lo general tan metódica, le arrebataba apresuradamente el abrigo y el bolso y se marchaba con gran ansiedad. Era raro verla así, abandonando un montón de trabajo sin terminar. ¿Qué tipo de compromiso urgente hace que la jefa deje el trabajo atrás? Después de cenar, el ambiente seguía siendo incómodo, como si todos anduvieran de puntillas, en medio de una tensión tácita. Lada aún sostenía el ramo de rosas blancas, sin saber qué hacer con él. Miró a Apo, quien parecía tan desconcertada como ella. Señor, ¿por qué me regala flores?, preguntó finalmente Lada. Porque mi hija no sabe disculparse adecuadamente, dijo el señor, y respondió con una gran sonrisa cómplice. ¿Disculparse por qué? Por complicarte las cosas. Lada miró a Apo, quien permanecía en silencio, evitando su mirada. Era evidente que no tenía ni idea de que su padre había planeado todo esto. No creo que sea necesaria una disculpa. Todo está bien, dijo Lada rápidamente, queriendo escapar de la situación incómoda. Aún así, tómalo. Considera mi forma de agradecer tu paciencia con mi hija. La suspiró, dándose cuenta de que no tenía más remedio que aceptar. Asintió y apretó el ramo con más fuerza, decidiendo que discutir no serviría de nada. Apo, lleva la casa sana y salva, dijo el señor, despidiéndose. Sin decir una palabra, Apo caminó, mientras Lada la seguía, sintiendo todavía el peso de la extraña noche. Una vez dentro del auto, Apo finalmente rompió el silencio. Mi padre a veces exagera. Lada se rió suavemente, relajándose por fin un poco. Eso es quedarse corto. Parece pensar que te debo algo. ¿Y tú qué piensas? Apo dudó un momento antes de arrancar el auto. No lo sé. El viaje de regreso fue más tranquilo de lo habitual, pero no incómodo. Sentía como si algo hubiera cambiado entre ellas. Algo que no sabían cómo explicar. Al llegar al condominio de Lada, se giró para mirar a Apo con una sonrisa. Gracias por traerme, jefa. Apo asintió, pero no dijo nada. En cambio, vio a Lada salir con el ramo aún en sus manos. Justo antes de cerrar la puerta, Lada dudó. Jefa, ¿sí? Sobre las flores, ¿sabes qué significan las rosas blancas? Apo la miró a los ojos por el retrovisor. No, ¿qué quieren decir? Lada sonrió, negando con la cabeza. No importa, que tenga buenas noches. Y con eso se fue, dejando a Apo con otro misterio para reflexionar. Lada, por lo de hoy pido perdón por mi padre. No necesitas disculparte, no fue tu culpa, jefa. Sí que lo necesito, mi padre acabó interfiriendo y molestándote. Apo inició la conversación, rompiendo el incómodo silencio que llenaba el auto durante su viaje nocturno. Aunque solía disfrutar de momentos de tranquilidad sin interrupciones, no soportaba el silencio cuando Lada estaba presente. Solo hizo porque quería lo mejor para mí. Lada respondió sin mirar a Apo, quien conducía. Después de que Apo le prometiera a su padre que la llevaría a casa, solo quería llegar a su condominio lo antes posible. Sin embargo, para su frustración, notó que Apo conducía más despacio de lo habitual. Sé que tenía buenas intenciones, pero lo que hizo pasó el límite. Todo fue idea de tu padre, ¿no? Sí. Entonces no me lo tomaré como algo personal. No tienes por qué preocuparse, jefa. No puedo evitar preocuparme, Lada. ¿Qué quieres decir con eso? Esta vez Apo guardó silencio, a pesar de haber sido ella quien había iniciado la conversación. Mientras tanto, Lada luchaba con sus propios pensamientos, intentando encontrar algo que decir para aliviar la tensión. Recordó cómo todo había sido más fácil antes de que decidiera distanciarse. Ahora se sentía incómoda e intranquila. ¿Apo sentía lo mismo? ¿O acaso estaba tan concentrada en el trabajo que ni siquiera era consciente de esos sentimientos que ni siquiera le preocupaban? Gracias por traerme de vuelta. Te traje aquí porque quise, no porque mi padre me lo pidió. Está bien, gracias. Subiré ahora. Lada cortó la conversación al llegar a su condominio,
Después de agradecerle a Apo por el viaje, sintió que no había nada más que decir. Sin embargo, Apo la detuvo antes de que pudiera irse. Lada, espera. ¿Sí? ¿Puedo recuperar el ramo? Claro, tómalo. De todas formas, ni siquiera lo quería. Dáselo a quien quieras. Con un tono ligeramente irritado, la hada devolvió el ramo de rosas blancas. No le conmovió en absoluto el regalo, pues sabía que Apo no tenía nada que ver con el gesto de su padre. Lo voy a tirar. ¿Para qué tirarlo? Las flores siguen siendo hermosas. ¿Por qué mi padre mintió? Se inventó la cena, las flores como disculpa. No tuve nada que ver y no quiero que lo malinterpretes. Aunque Apo reconocía las buenas intenciones de su padre, sentía que se había excedido. Por eso quería manejar las cosas a su manera, con más sinceridad. Ya sabía que no me habías comprado flores. ¿Cuál es tu flor favorita? Tulipanes. ¿Algún color específico? Debido a su naturaleza meticulosa y observadora, Apo no quería cometer ni el más mínimo error. Incluso después de conocer la flor favorita del hada, se aseguró de preguntarle sobre el color. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.